Hola, ¿cómo estás? Pues bueno, como lo prometido es deuda, aquí estamos de nuevo con Yannick Vergés hablando del agua. El otro día te estuvimos explicando qué consecuencias para nuestra salud puede tener el agua. Si no lo viste, te invito a que vayas a ver también ese vídeo cuando termines este. Y hoy vamos a hablar, bueno, pues estuvimos insistiendo mucho de que era importante que el agua tuviera una cierta calidad. Hoy vamos a hablar qué significa esta calidad, cuáles son las características que tiene que tener un agua para que sea buena para nuestra salud. Así que muy bienvenida, Yannick. Gracias. Como estábamos hablando, vamos a hablar hoy de cuáles son las características que tiene que tener el agua para ser saludable. Y la primera de todas, y la que creo que es obvio, tiene que ser limpia. Exacto, un agua limpia. ¿Qué significa un agua limpia? Pues libre de cloros, de fluoratos, de nitratos, de insecticidas, pesticidas, fertilizantes, de antibióticos, de fármacos. Sí, pone esta cara, pero es que el agua del grifo lleva todas estas cosas. Todo. Y más, y No, más. bacterias y virus no, porque gracias al cloro se lo carga. ¿Vale? Pero hay aguas que sí que pueden tener bacterias y virus, evidentemente, Claro. metales pesados, microplásticos, sobre todo ahora esta moda que se ha puesto de beber agua del mar. Bueno, pues el agua del mar contiene una cantidad de microplásticos impresionantes, pero no solo esto, ¿eh? Los análisis de orina de los niños de hoy en día ya marcan microplásticos en la orina. Entonces, esto es un problema que tenemos muy grave, realmente. Por lo tanto, un agua buena, un agua de calidad, sería un agua que no contuviera nada de todo esto. Que contenga agua, minerales. Y ya, Ya. H2O más minerales, de forma iónica además. O sea que ya está, no debería tener nada de todo esto. ¿Cómo se consigue? Espera, ¿cómo se consigue Sí. un agua que no tenga nada de todo esto? Pues evidentemente con filtros. ¿De acuerdo? Hay filtros hoy en día muy especializados que realmente filtran el 99,9% de todo está listado. De los nitritos, Y lo que, y lo todavía que no. decíamos antes también era que, por la diapositiva que veremos después, decíamos que el agua tenía que ser limpia, no tener nada de esto, pero sí que tiene que tener Minerales. minerales, por lo que los filtros Ah, que buscamos ah, tienen que tener exacto, la medida correcta exacto. para que no elimine también los minerales, que estos sí que son importantes. Queremos el agua limpia de las cosas que nos van a dañar, pero bien llena de aquello que nos beneficia, ¿no? Exacto. Entonces, no todos los filtros nos sirven, porque los filtros que realmente eliminan todas o prácticamente casi todas esta lista, también elimina los minerales que el agua contiene. Entonces, después del filtro, lo que solemos tener es un agua completamente ácida, porque no tiene nada. Es un agua bebé, un agua que le llamamos un agua bebé que todavía tiene que formarse. Si un agua bebé no es dadora de vida, va a ser dadora de vida cuando ya se ha formado. Entonces, cuando ya se ha madurado, ya ha recibido toda la información de su campo de manera correcta, no así, no con todas estas cosas. Entonces, filtro sí, pero con unas características determinadas, ¿de acuerdo? Sin pasarnos. Exacto. Bien, otra de las características que el agua debería tener, ser un poco alcalina. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. La alcalinidad se mide en pH, en potencial de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y se mide sobre 14, de valor 14 de potencial de hidrógeno. El 7 es el neutro, es la mitad, no es ni ácido ni alcalino. Y nosotros, de hecho, deberíamos estar siempre en el 7, en el neutro. Pero globalmente, porque si analizamos parte de nuestro organismo, tenemos partes ácidas y tenemos partes alcalinas. Así que vamos a ver cuál de ellas es. Por ejemplo, el ácido, sigue para atrás. Aquí. El ácido de nuestro estómago, el ácido clorhídrico,
está en un pH de 2 a 4, más o menos. Es terriblemente ácido, pero tiene o sea, es ácido porque tiene una labor a hacer, que es deshacer toda nuestra comida. Nosotros empezamos la digestión realmente por la boca, tenemos que masticar bien y generar buenos enzimas con la saliva para que cuando entre en el estómago el ácido siga haciendo ese desgranado, ese deshacer, para que la comida sea asimilable, absorbible en nuestro duodeno y en nuestro intestino. Bien, entonces será entre 2 y 4 porque varía según lo que nosotros comamos. Si nosotros comemos proteína, los enzimas que ayudan a la digestión de esa proteína hará que aumente el nivel de acidez en nuestro estómago. Entonces estará más bien hacia el 2 para poder asimilar de manera correcta esa proteína. Si nosotros comemos hidratos de carbono, no necesita tanta acidez el organismo. Para digerir y asimilar correctamente los hidratos de carbono, en un 0.4 de ácido clorhídrico en el estómago es suficiente. Es por este motivo por el que en dietas disociadas existe que no se pueda mezclar los hidratos de carbono con la proteína. Es simple de poder entender. Si uno acidifica y el otro no acidifica tanto, se van a mezclar y vamos a tener un pH, por ejemplo, ahora lo pongo, exacto de 3, que no asimilará ni bien la proteína ni el hidrato de carbono. ¿Vale? De hecho, cuando nosotros el día de fiesta tomamos una paella como Dios manda, después no nos vamos a trabajar porque cuesta digerir, se alarga esa digestión, mientras que si solamente tomamos hidratos o solamente tomamos proteína, pues la cosa mejora. Bien, esa es la parte más ácida que nuestro organismo tiene, pero también tenemos algo más ácido, en un 0.5 o 6, que es la piel. Nuestra piel está en ese punto, 5,5 o 6, y nos ayuda a eliminar esa toxicidad hacia el exterior y también nos protege de algunas bacterias y de algunos virus externos. Por eso tiene que ser en ese punto de pH. Ok, tenemos una parte también alcalina, un poquito más alcalina, y esa parte es nuestra sangre. Nuestra sangre, ahora sí puedes pasar a la siguiente, nuestra sangre tiene que estar a 7.36 de pH. O sea, son 0.36 más alcalino que el resto del organismo. Por un motivo pertinente, y es porque la sangre reparte la nutrición y reparte el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, esos vienen con cargas de pH más. Cuanto más mineral hay de carga positiva, más alcalino es. ¿De acuerdo? Entonces, con la comida y con el aire, cuando la sangre reparte más tipo alcalinidad, mientras que después cuando recoge el desecho metabólico, ese desecho metabólico es ácido. Si ella ya es un poquito alcalina, hace de procesos de compensación ya, es decir, la sangre ya empieza a limpiar para que después no se sobrecarguen los órganos limpiadores, como pulmón, como hígado, como riñones, incluso como el páncreas. Entonces, importantísimo que sangre mantenga ese punto de alcalinidad para poder hacer su función correctamente. ¿Cómo lo puede mantener allí? Lo puede mantener gracias a minerales como el calcio, el potasio, el sodio y el magnesio y el hidrógeno, que son de carga positiva y que mantendrá esa sangre en esos niveles de 7,36. O comiendo, evidentemente, mucho verde, muchos vegetales, sobre todo crudos, que son los que conllevan los minerales y las vitaminas asimilables para nuestro organismo. Solamente que sangre baje al punto de 7,35, es decir, una centésima menos, nosotros estamos como sanos, pero no del todo, ¿vale? Es un punto de semisalud, que podamos decir, porque por debajo del 7,35 a veces pues o nos resfriamos o tenemos dolor de cabeza o dolor articular, que no podemos decir que estamos enfermos porque no estamos enfermos, pero tampoco no es la salud completa. Si bajamos ya a 7,
son 35 centésimas, nada más, es cuando aparecen las enfermedades crónicas. ¿Vale? Una persona con lupus o con artritis reumatoide o con todas esas enfermedades crónicas que no hay solución, que ya te dicen nada, paracetamol y aguántate, tienen un pH de 7. Por debajo, 6,95, pueden empezar a aparecer los cánceres. Se ha más que estudiado de que los cánceres en medios alcalinos no pueden procrear, no pueden esparcirse, no pueden crecer. Por debajo de 6,9 entramos en coma y por debajo de 6,8 morimos. Así que, como podéis ver, el margen es muy, muy, muy estrecho y sangre va a mantener sí o sí su punto de 7,36, porque se sabe que si no podemos llegar a morir o a enfermar. Entonces, ¿cómo mantiene ese punto de 7,36? Como he dicho antes, con una buena nutrición, pero a ver quién es el bonito que come 80% de alcalino y 20% de ácido, que ya hay gente, sí, pero que cuesta un montón. Cuesta un montón. Todo lo que viene de animal es ácido. Todo lo que es horneado es ácido. Las bebidas alcohólicas son ácidos, los azúcares son ácidos. Entonces, si fijáis lo que nosotros comemos normalmente un 80% de ácido y un 20% de alcalino. Así que vamos a darle fuerza a los nutricionistas para que nos enseñen bien a comer bien. Vamos a añadir verde a nuestros platos. Exacto. Pero mientras tanto tenemos un recurso que es muy bueno, que es el agua. Como dijimos ya en vídeos anteriores, nosotros somos un 80% de agua, un 70% de agua. Entonces tenemos más agua que sólido. Por lo tanto, es mucho más importante el agua que lo que comemos. Podemos compensar mejor a través del agua. Entonces, si el agua tiene un punto de alcalinidad, significará que tiene los minerales del sodio, del potasio, del calcio y de magnesio, le aportamos a la sangre. Entonces, ella no tiene que trabajar tanto para mantener ese punto de 7,36. Porque si no se lo damos, ella va a mantener el punto de 7,36, pero a costa de todo el organismo. Va a necesitar calcio. Si no se lo damos, lo va a coger de nuestras reservas. ¿Dónde tenemos las reservas de calcio? Los huesos. En los huesos, exacto. Huesos y dientes. Muy bien. Magnesio. ¿Dónde tenemos las reservas de magnesio? Básicamente en ligamentos y articulaciones. El potasio, en la potencia muscular, en la fuerza muscular y junto con el sodio, en la bomba cardíaca y en todos los intercambios celulares. ¿De qué empezamos a enfermar a partir de los 40 y dolores musculares, dolores articulares, presiones altas, colesteroles? Todos son desequilibrios de sangre. Y más allá también hay gente con osteoporosis, ¿no? También que... no, sí, claro, evidentemente. Si no hubiéramos ido quitando todos esos minerales de los huesos, pues... Exacto. Y no es una cosa que sea inmediata, son los años de compensación que el organismo ha tenido que hacer, que sangre ha tenido que hacer. Entonces, ¿qué más si se lo damos en un vaso de agua? Ella tendrá que hacer mucho menos esfuerzo para mantenerse allí. Y si encima ese agua lleva carga hidrógena, que ahora la veremos, pues nos ayuda con los antioxidantes. Bien, otro puntito. O sea, hemos dicho que el agua sea limpia y que el agua sea un poco alcalina. Otra de las características que el agua buena debe tener es la microestructura. ¿Qué significa microestructura? Bueno, el agua tiene su naturaleza, lo que hace es que genere enlaces entre una molécula y la otra. De manera original, el agua más pura, más sana, tiene una estructura de 6 moléculas por clúster. El clúster es la estructura que el agua genera. La agrupación que hace, ¿no? La agrupación, exacto. Sí, un racimo, como un racimo de uva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son 6 moléculas de agua las que se juntan, forman una forma hexagonal. Y ahí las fotografías de Masaru Emoto. Si no las conocéis, pues Los mensajes del agua es un buen libro también, muy bonito, que nos explica muchas cosas
sobre la estructura del agua y sobre cómo ayudar a que el agua tenga una buena estructura. Entonces, esos clústeres, que son de 6 formas hexagonales, es una microestructura muy, muy, muy pequeñita que puede colarse por todas partes y que realmente puede ayudar a hidratar. En Estados Unidos se hicieron estudios sobre los bebedores de agua, no sobre los que no beben agua, sino sobre las personas que beben agua. Y beber agua significa para ellos 2 litros, 2 litros y medio al día. Y encontraron que el 93% de estas personas que estaban en el estudio, que eran bebedoras de agua, estaban deshidratadas crónicamente. Claro, eso es un shock, porque dices, bueno, vamos a ver, si yo estoy deshidratado, muy bien, bebo agua, se supone que tengo que hidratarme. Si luego me hacen los estudios y veo que no me hidrato bebiendo 2 litros de agua, imaginaros los que no beben agua, cómo deben estar, ¿no? Entonces, empezaron a estudiar cuál era el motivo de por qué los bebedores de agua no pueden, o sea, no están deshidratados crónicamente. Para atrás, para atrás. Ah, ¿esta es la de atrás? No, la de atrás es esta, pero creo que se ve quizá más claro como tú quieras. Sí, bueno, no, pero déjamela ahí, estamos allí. Entonces, eso tiene que ver con la estructura del agua, porque si el agua trae químicos, que el agua no es limpia, como hemos dicho antes, entonces las moléculas de agua hacen enlaces mucho mayores que 6 moléculas y podemos encontrar estructuras de clústeres de 15 moléculas, incluso de 20 moléculas. Claro, 6 a 20 es un tamaño muy diferenciado, ¿vale? A mí me gusta poner el ejemplo, siempre con metáforas, de imaginaros un clúster de 6 moléculas es como un racimo de uva, no un racimo, sino una uvita, ¿de acuerdo? Mientras que un conglomerado de 20 o de 25 moléculas de agua sería como una mandarina, ¿vale? Entonces, ponme la célula ahora, que os la voy a explicar. Estas son fotografías muy bonitas de una célula. No sé cómo la llegaron a poder hacer, supongo que por los supermicroscopios que tienen ahora, pero poder hacer una fotografía de una célula así es todo un mundo, como podéis ver, realmente. Mirad, esta violeta de aquí al lado, que parece como una zapatilla grandota, eso es una mitocondria. Eso es lo que da energía a las células. Puedes pasar el ratoncito. Se ve que eso, exacto. Está aquí. Uy, que me voy. Muy bien. Vale, ahora bórrala. Ah, eso ya no sé cómo se hace. Espérate. Bueno, no importa. Bien, abajo. Muy bien, ya lo has hecho, ya has borrado. No, abajo del todo tenemos 2 piezas alargadas con como una especie de redondita en medio. Abajo. Ya, estoy buscando cómo se pinta porque es la primera vez que lo hago. Ah, vale, no, pues es igual, márcalo solo. ¿Está ahí. aquí? Eso es la membrana celular, ¿de acuerdo? Esto es la membrana celular. Esto de aquí. Sí, y en las membranas celulares nosotros tenemos unas proteínas que se llaman acuaporinas, que es esta parte. ¿Qué es esto de aquí? Eso que está Nuria marcando ahí. Muy bien. Eso es una proteína que se llama acuaporina. ¿Y cuál es la función de la acuaporina? Pues abrir la compuerta para que el agua o los nutrientes pasen hacia adentro de la célula y concretamente la acuaporina es para el agua. Y también pueda ceder agua de dentro de la célula hacia afuera. Pásame la siguiente. Aquí la vamos a ver de otra manera, no es una fotografía, es un dibujo, pero... Ahora no me deja pasar. Lo estoy intentando, ahora no me deja. Ahora. Aquí está. ¿De acuerdo? La parte blanca sería la membrana celular y esta parte azulada, así turquesa, es la acuaporina. Entonces, la acuaporina es la encargada de abrir compuerta para que agua entre y agua salga dentro del organismo. ¿De acuerdo? Como podéis ver, tiene un tamaño. Entonces, el clúster de agua que tiene 6 moléculas, que es como el racimito de uva, la uvita va a poder pasar, pero la mandarina no va a poder pasar. Bien, ese es el motivo por el cual bebedores de agua que no vigilan qué agua es la que beben, sino aquella que pillan porque tienen sed y ya está, o porque quieren beber agua, si el conglomerado de sus moléculas, los clústeres de sus moléculas son más grandes que 6, la acuaporina no va a dejar pasar.
Entonces, nosotros hemos bebido agua, está en nuestro medio extracelular, pero no acaba de hidratar dentro de la célula porque no pasan. Es evidente que no todos los clústeres son de ese tamaño, si no ya habríamos muerto antes. ¿De acuerdo? O sea, cuando nosotros bebemos un vaso de agua, dentro de ese vaso de agua hay estructuras pequeñitas y estructuras más grandes. Entonces, las pequeñitas pueden pasar, pero las grandes no pueden pasar. Y ese es el motivo por el cual en los estudios mostraron de que las personas estaban deshidratadas. ¿Pasa a la siguiente? Exacto, aquí lo podéis ver. Las moléculas de agua pueden pasar a través de la membrana celular al espacio interno y al revés también. Del espacio interno también puede vaciarse ese agua que ya pueda estar más sucia para que pueda ser limpiada y pueda ser llevada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, importantísimo. Recopilación. Agua limpia, un poco alcalina y microestructurada. Ahora viene la cuarta gran característica, que es que sea hidrogenada. ¿Qué significa hidrogenada? Significa que tenga un potencial de hidrógeno superior. ¿De acuerdo? Eso lo encontraron en todos los manantiales de agua que sana, como por ejemplo, aquí tenemos una cerquita, el agua de Lourdes, pero también la de Nardeno, las de México, las de Nueva Delhi, todos los manantiales de agua que la gente va a hacer peregrinación porque ese agua es milagrosa, todas son aguas un poco alcalinas y que además tienen un potencial de hidrógeno muy elevado. ¿Qué es lo que hace el potencial de hidrógeno realmente? Eliminar los radicales libres de las células. Un radical libre es un ion de oxígeno con carga negativa que está suelto, que no tiene una composición molecular, que va suelto por allí y que va pegando a las células. Y eso lo que hace es irlas destruyendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que produce el envejecimiento en nosotros. ¿De acuerdo? Todo proceso de oxidación, la palabra de oxidación viene de oxígeno, es ese ion de oxígeno que está suelto por ahí dañando las estructuras. Entonces, un agua que sea hidrogenada, que tenga una carga positiva de hidrógeno, es capaz de hacer la compensación, es decir, de atrapar ese radical libre, que es ese ion negativo de oxígeno, que con la carga positiva se neutraliza. Entonces ya no hay esa toxina, ese radical libre dañando. Pero si además, como tiene más carga de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno cazan esa molécula de oxígeno que está suelto, ese ion de oxígeno que está suelto, puede volver a transformarlo en agua y en agua de calidad. Entonces, importantísimo que ese hidrógeno esté activo, que tenga más carga de hidrógeno, porque no solo evita el envejecimiento, sino que además vuelve a producir hidratación. Y ahí está. Ok. ¿Por qué es tan importante también el hidrógeno? Porque eso lo podría hacer cualquier antioxidante. Un antioxidante lo que hace es atrapar el ion de oxígeno negativo que está suelto por ahí, como la vitamina C. Sabemos que si nos resfriamos, pues vamos a por la carga de vitamina C rápido, o el coenzima Q10, o el glutatión, no importa, cualquier antioxidante que vosotros podáis utilizar es bueno para nuestro organismo. De hecho, con la comida nosotros ya tomamos vitamina E y vitamina C y los coenzimas también. Pero el problema está en la asimilación y en el tamaño. Entonces, el hidrógeno tiene un tamaño molecular de 2 en comparación con la vitamina C, que es 176, o coenzima Q10, que es 863, pues es evidente que el tamaño de 2 se cuela por todas partes. Aparte de que no tiene que ser asimilado, porque es un gas que está dentro de nuestro organismo. Entonces, ese es el gran potencial que el hidrógeno tiene de captar todos los radicales libres. Allí donde estén, sea dentro de la célula, sea en la mitocondria de las células, sea en el ADN de cada una de las células. Entonces, muy importante ese hidrógeno molecular. Lo que os hablaba ahora
¿de acuerdo? El antioxidante va en el vaso sanguíneo cuando nosotros comemos o bebemos el agua, y solamente lo que realmente sea muy pequeñito es capaz de traspasar las barreras de los tejidos y entrar dentro del tejido. Resumen: limpia, oxigenada, hidrogenada, un poco alcalina y microestructurada. Esas son las características que deben tener un agua buena, un agua de calidad. Pues, Yannick, muchísimas gracias. Creo que ha quedado completamente claro qué características debe tener el agua y por qué. Así que nada, muchas gracias. De nada. Espero que os haya clarificado. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que me podéis siempre escribir y os respondo lo que necesitéis. Pues nada, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Un abrazo. Gracias. Chao.